El año 2018, Móvil se adjudica el primer lugar junto a la oficina de Estados Unidos CRTKL del llamado concurso que hizo Grupo Urbana a 4 parejas de oficinas nacionales más asociado internacional. El 2019, Móvil ya estuvo en este espacio presentando el proyecto ganador de 95.000 metros cuadrados y esta tarde tendremos la oportunidad de ver su materialización en una obra construida de gran complejidad. Posterior a la presentación se sumará Pablo Larraín de BL Arquitectos. Muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación a pesar del resfrío, para conversar y profundizar con Lorena y Patricio sobre las complejidades que conlleva el desarrollo de un proyecto de costura cuyo desafío urbano radica en la transición de la escala urbana a la escala barrial. Antes de invitar a Lorena y Patricio a iniciar su presentación, quisiera agradecer a Ática, quien nos acompaña como auspiciador de este ciclo y como aliado de AOA desde nuestros inicios hace más de 25 años. Muriel Camis, directora ejecutiva de Ática, nos compartirá palabras. Agradecida de la presencia de todos acá. Nosotros estamos súper contentos de participar por segundo año en este ciclo de charlas de proyectos complejos. Así que estamos felices porque encuentro que esta es una instancia súper motivadora para todos los que estamos acá. Es súper entretenido, muy interesante y es alucinante, la verdad, que se dé esta instancia de compartir lo que es la experiencia tras un proyecto de esta envergadura, así como fue el año pasado, que disfrutamos de todas las charlas que se presentaron. Estamos muy contentos de auspiciar este nuevo ciclo y de formar como Ática parte de esta experiencia junto a la OA. Así que nada, solamente agradecer a Lorena y a Patricio y a Pablo que nos van a entretener durante esta tarde compartiendo sus experiencias y aventuras en este gran proyecto complejo como es Urbana Center Apoquindo, y que aparte de complejo es extraordinario. Así que los dejo con ellos y de nuevo felices de poder participar. Bueno, gracias AOA, gracias Marcela por la presentación. Muriel, muchas gracias. Una aventura, como dices tú, eso es lo primero que son estos proyectos. Y también gracias a la oficina que está por acá, a los móviles que andan por aquí también, dando vuelta por acá. Y bueno, mira, nos hizo harto sentido la invitación a pensar en proyectos complejos. Nosotros tenemos una práctica que tiene más o menos 20 años de antigüedad y nos tocó algo bastante curioso, que nosotros partimos haciendo proyectos complejos. Cuando éramos unos niños, el primer proyecto que nos tocó fue hacer una clínica. Entonces, de alguna manera, nos hemos criado en esto, pero yo creo que nunca nos habíamos preguntado de verdad qué significa hacer un proyecto complejo. Y nos gusta, digamos, nos da bastante curiosidad partir como con esta idea de disección, ¿cierto? Si es posible disectar un proyecto complejo y tratar de entenderlo en 40 minutos, y creemos que no, que es imposible, pero sí creemos que hay ciertas dimensiones que uno tiene que poner cierta atención, y vamos con la siguiente, y de alguna manera partimos con esta pregunta de qué es un proyecto complejo, y tiene esta idea de que un proyecto complejo tiene que ver con relaciones, ya no con el proyecto mismo. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en la oficina, y pues, si puede poner la siguiente, este es digamos, un gráfico que muestra los proyectos que hemos visto en la oficina, y está separado, digamos, por 3 estratos que son concurso, desarrollo y construcción. Y la primera pregunta que nos hicimos fue si tiene que ver con el tiempo, ¿ya? El proyecto Urbana es un proyecto muy extenso, partió por allá, por aquí está Diego, que fue el que inició el proyecto, que partió por allá el año 1900, no, 2018 con el concurso. 2018. Y ya lleva casi 7 años al 2025 y todavía le queda un año para que este proyecto esté lleno. Entonces la primera pregunta fue, oye, ¿tendrá que ver con el tiempo? Y la segunda pregunta también fue, bueno, ¿tendrá que ver con los metros cuadrados también? Aquí hay 3 proyectos de la oficina, todos con un metraje bastante similar, casi 100.000 metros cuadrados los 3, Clínica Bupa, Villa Panamericana, Urbana Center, Torre Apoquindo. Y la pregunta es, ¿tiene que ver lo grande también con la complejidad? O también, pasando a la tercera, ¿tiene que ver con los actores del proyecto? En el caso de Urbana, digamos, hay un sinnúmero de actores y son como estos ejercicios gigantes de coordinación. Perdonen. Sí, y ahí, no sé si me escuchan a mí.
Importante también entender cómo dentro de los actores, y volviendo un poco para atrás con la diapositiva anterior, en estos 3 proyectos, son proyectos que hemos abordado en conjunto con otras oficinas. La clínica Bupa y la Torre Apoquindo Las Condes, que es Urbana Center, la trabajamos con Callison CRTKL, que ahora es Arcadis, y la Villa Panamericana trabajamos con Francisco Izquierdo Arquitecto. Entonces significa que en el fondo en esta complejidad de actores no solamente estamos nosotros como diseñadores, sino que además estamos tratando de armar un equipo un poquitito más complejo también, en donde tenemos que interactuar con cada una de estas como pétalos que están en esta flor, que tenemos, no sé, todo lo que tiene que ver con las ingenierías, todo lo que tiene que ver con el mandante, todo lo que tiene que ver con las regulaciones municipales y varias entidades distintas. Entonces, los actores también son parte de esta complejidad. Claro, entonces en esta como primera pregunta, que es como hacer el checklist de dimensiones que tienen los proyectos, dijimos, en realidad esto es importante, pero no es lo que realmente nos interesa en la oficina. Y ahí pasamos como a entender cuáles son las dimensiones que realmente nos interesan en móvil, ¿ya? Y siempre está la ciudad como primera fuente de energía, primera fuente de información, y la primera dimensión que nos interesa mucho tiene que ver con la escala urbana, ya como entender dónde estamos situados. Y este es un ejercicio que nosotros hacemos siempre en todos los proyectos, que una cosa tiene que ver con entender la escala y otra cosa es con familiarizarse a la escala. Y generalmente nosotros hacemos estos planitos que son bastante didácticos, que es poner el terreno, en este caso, que es el terreno de Urbana, que está cierto en Apoquindo, a una cuadra de la Pumanque, con una calle que se llama Luis Segers, ¿ya? Ponerlo en otras situaciones familiares para nosotros y para nuestros clientes. Entonces ahí apareció como la primera sorpresa, que son 180 metros, ¿ya? Que es una cuadra curiosa en Santiago, que tiene un largo muy significativo. Si uno lo ve, digamos, y uno ha estado en Nueva Las Condes, en el Boulevard de Nueva Las Condes, y piensa que es casi 3/4 del Boulevard de Nueva Las Condes, es un espacio público significado, o sea, muy, muy significante, digamos. Y lo mismo con Territoria, o sea, digamos, la cabeza de Urbana casi cabe en el sitio completo de Territoria, la siguiente. Y también entender como la otra escala, que esto está en el eje oriente-poniente más importante de Santiago, y que hay una historia de edificios, de cómo se emplazan en este eje y qué es lo que le ofrecen al eje también. Entonces, en ese sentido, dale con la siguiente también, siempre nos interesa entender como el barrio donde estamos emplazados, y entender como fragmentos de ciudad que están en conflicto y generan oportunidades, ¿ya? No, solo decir que también, aparte de ser fragmentos, y todos estos barrios en el fondo están dentro de un sistema que es nuestra ciudad y que a su vez se va subdividiendo en distintos sistemas hasta que llegamos como a la pieza urbana o al edificio mismo, que también es otro sistema en sí. Y eso también es parte como de la escala o de la dimensión o de la complejidad de las distintas como interacciones con ese sistema. Claro, y aquí habían 2 fragmentos de ciudad que claramente estaban como en disputa, ¿cierto? Si volví uno para atrás, que todo lo que tiene que ver con la centralidad, la nueva centralidad que produce Nueva Las Condes, sumado al eje Apoquindo, pero también la adyacencia a un barrio súper residencial, que seguramente, como todos los planes reguladores que suceden en Santiago, que dejan baja densidad, va a seguir de baja densidad porque va a ser imposible cambiarlo en el futuro, ¿ya? Y por otro lado también entender de que estábamos entre estaciones de metro, y esto para el programa, que es un uso mixto, es muy importante entender, porque la energía, digamos, que por un edificio de uso mixto es el flujo que tienen, digamos, de todos los movimientos. Tiene mucho que ver, el mayor flujo proviene de metro, por lo tanto entender que estábamos entre estaciones es una situación distinta que estar sobre una estación de metro, que por ejemplo el caso de Territoria, ¿cierto? Entonces también por otro lado, ya empezando a hacer los doble clic del barrio, entender de que la estación de Manquehue, que quizás es una de las estaciones más colapsadas que hay en la línea de metro actual, ¿ya? Y todo lo que sucede por, ¿cómo se llama la calle? Rosario Norte. Rosario Norte, claro. Es vecino a nuestro proyecto, por lo tanto, lo que tiene que hacer nuestro proyecto es de alguna manera tratar de tomar un brazo y tomar algo de ese flujo, ¿cierto? Pero a su vez también tomar algo del flujo de este barrio residencial. O sea, de alguna manera jugar con esta idea de que estos 180 metros que tiene el largo de esa manzana es el intersticio entre Apoquindo, Estación Manquehue y el barrio residencial, digamos, de la Capitanía, etcétera.
Y por otro lado, aquí pasaba algo que también suele suceder en todos los planes reguladores, aquí que hay harto arquitecto, que cae, digamos, la división del plan regulador en la mitad del terreno, y hay que adaptarse a los usos y a las alturas. Y fíjate que de una forma bastante tímida, diría yo. O sea, el cambio de altura era de los 21 pisos a los 19 pisos, cosa que no marca ninguna diferencia. Vamos con la siguiente. Pero lo que efectivamente se produce es esta como volumetría exacerbada en Avenida Apoquindo y las casitas residenciales, digamos, en el barrio de la Capitanía. En el fondo la escala metropolitana completa enfrente y por el otro lado las casas de 2 pisos que en el fondo son un barrio y que tienen otra actividad y otro ritmo. Claro, entonces mirado esto desde atrás, ¿cierto? Porque siempre hay que mirar los proyectos de todos lados. Pasada esta imagen como de ciudad norteamericana, ¿cierto? Que también pasa mucho acá en Santiago, que este cambio de escala como brutal, ¿cierto? En que se produce este conflicto, digamos, este conflicto de la gran escala versus la escala residencial. Claro, pero ese conflicto igual nos permite como una oportunidad de declarar algo o de resolver algo o de plantear un problema o de alguna manera generar los vínculos necesarios para que esto en el fondo empiece como a tejerse en ese sentido. Bueno, entonces, como la primera imagen y el primer esquema que hicimos fue un esquema muy sencillo, pero que tiene que ver con eso, digamos, o sea, cómo logramos arquitecturizar esta idea del cambio de escala, ¿ya? Y en el fondo, cómo logramos pasar de un barrio residencial a la ciudad, ¿ya? La siguiente. Y yo te diría que los primeros sketches, ya hicimos muchos workshops al principio con CRTKL. De hecho, los primeros workshops nosotros nos fuimos a Miami y trabajamos allá, así que fue muy interesante nuestra visión, digamos, como muy local y la visión de ellos. Pero los primeros sketches hablaban de un edificio, en el fondo, de un edificio derrazado, de un edificio que de alguna manera se deshacía a la ciudad como más residencial que había atrás, ¿ya? Y por otro lado, también desde los inicios vinimos con este concepto de que era, bueno, necesitamos aterrazarnos, pero también de alguna manera el edificio necesita abrirse. Atraer, claro. Necesita abrirse, atraer este flujo que no está garantizado porque no estamos en el metro, sino que de alguna manera necesitamos tomar flujo de la calle, de Apoquindo, que es el espacio principal. Estoy moviendo el micrófono. Y también aparecieron este tipo de sketches, ¿ya? Que en el fondo hablaban de que quizás el invento que teníamos que hacer no era solo una boca, sino que era esta idea de un bulevar que cruzara estos 180 metros y que de alguna manera creara una calle interior que quizás podía ser un espacio que en el lugar no existía, ¿ya? Esta es una foto de anteayer, es el día después que llovió. Llovió, sí. Y ahí se ve, digamos, la mancha residencial, casi no se nota porque se funde casi a Apoquindo con lo que pasa en Colón. Y aparece este edificio, en el fondo, que se ve en las terrazas. Pero también hay algo que nosotros planteamos desde el concurso, que queríamos hacer un edificio opaco, ¿ya? Un edificio opaco que ojalá no brillara en sus fachadas, sino que ojalá lo que destacara fuera solo su volumetría, ¿ya? Y que de alguna manera no compitiera con la colección de fachadas que hay en Avenida Apoquindo. Queríamos hacer algo como ojalá lo más neutro posible, quizás pensando en que de alguna manera en 30, 40 años más, iba a seguir siendo pasado de moda el edificio. Sí, yo me acuerdo que en ese minuto hablábamos como de este ruido urbano, que en el fondo están tantas cosas pasando, tantos edificios, con tantas como formas distintas de expresarse, que de alguna forma el proyecto lo que quería era buscar como su sitio, arraigarse ahí, pero de una forma más tranquila o más no sé, como sin esa presencia. Si bien es alto, es un edificio negro que en el fondo no está compitiendo con el resto, sino que se está adaptando de alguna manera en esa escala. Dale la siguiente. Y en el fondo la segunda dimensión que para nosotros es súper importante en la oficina y es algo que trabajamos mucho, es esta idea de interfaz, ¿cierto? O sea, entendiendo que hay un sistema urbano, que comprendemos la ciudad de alguna manera, que la interpretamos de alguna manera, ahora, bueno, ¿qué hacemos, qué inventamos para conectarnos a la ciudad? ¿Ya? Y ahí sale como esta idea de interfaz. Y nos interesa mucho como esta idea de primer piso, ya que hay harta gente que trabaja esa idea, pero en el fondo, ¿cómo llegan los edificios a la ciudad? ¿Ya? Y ahí
Claro, yo te diría que la primera idea, y que siempre fue como muy, muy importante para nosotros, era cómo lográbamos conquistar la esquina. Y finalmente llegamos con esta idea de que, bueno, en realidad quizás es más interesante conquistar la esquina cerrándola en 2 pisos, abriéndola en su volumetría general, abriendo una terraza hacia la esquina y tridimensionalizando la esquina y captando el flujo en este bulevar que tenía que tener 2 caras, ¿ya?, para que tuviera actividad. Sí, solo acotar para que los que no saben, este proyecto todavía está con todos sus cierros de borde, o sea, todavía no está funcionando este bulevar, que es en el fondo el punto atractor de todo este flujo, ni esa esquina que está comentando Pato. Ahí pueden ver cómo están los cierros, y que una vez que esto se abra, vamos a entender cómo esto sí se va a ir fusionando y va adquiriendo como ese flujo urbano. Es muy bonita, o sea, nos gusta mucho esta foto, porque en el fondo están mostrando distintos elementos en síntesis, digamos, en relación con la calle. Claro, y este otro ejercicio que solemos hacer en la oficina, que es, bueno, tratemos de hacer un dibujo que muestre los flujos reales que hay en la ciudad, ¿ya? Y los flujos reales que en la ciudad en general son mucho automóvil, mucho ser humano. También la arborización, que es parte del flujo, ¿cierto?, que acompaña al flujo, mucha micro también. Y entender cómo esta interfaz se inserta en este flujo, que básicamente es este paso de Avenida Apoquindo, Avenida Nevería, de lo urbano a lo más residencial. Y siempre hablamos de esta noción de tejido, ¿cierto? Ya que estamos hablando, valga la redundancia, de tejido urbano. Bueno, ¿cuál es como el punto que tenemos que inventar para acoplarnos de buena manera a la ciudad, ¿ya? Y en este sentido apareció que el bulevar, finalmente un bulevar muy tridimensional, que genera esta especie de loop, ¿cierto? Que ojalá que uno pasara caminando ahí sin detenerse una mañana completa. Claro, y ese loop es en distintos niveles, o sea, en los niveles tanto al interior como el edificio, como en este bulevar que está en un -1, o en las terrazas que están en pisos superiores. Claro, y aquí también son sketches iniciales que muestran esta idea de cómo trabajar esta boca, cómo hacer que viéramos el fondo, digamos, la luz al final del túnel, que es muy importante, pues caminar 180 metros es difícil, digamos, o sea, ni siquiera en un mall es un tema, ¿eh? En un mall es un tema caminar 180 metros. Entonces, vamos con la siguiente. Todos los sketches iniciales como que complejizaban o trataban de sacar como los distintos layers que tenía que tener esta boca. Y ahí como súper tempranamente apareció la idea de la terraza, ¿cierto? Que es una terraza que se asoma también a la ex embajada de Holanda. Si uno está en este segundo piso, lo que ve son los árboles que están al frente, de que queda una casa entre medio del edificio. Dale con la siguiente. No, yo creo que, Pato, también indicar que de estos sketches y todos estos croquis también hablan de como la operación del proyecto dado el encargo. O sea, el encargo pide un edificio de uso mixto, pide un edificio de uso comercial, pide un edificio que esté funcionando en esos usos comerciales, y de alguna manera esto está hablando de cómo podemos multiplicar esos frentes comerciales al hundirse en el -1 y al crear un segundo estrato y hasta un tercer estrato para poder generar esa fricción con el nivel calle. Claro, y ahí, bueno, un poco muestra la axonométrica cuál es esta idea, digamos, de cómo se abre volumétricamente y espacialmente hacia Apoquindo y hacia atrás, que hay una plaza, digamos, como con juegos de niños, etcétera, que engarza con esta zona residencial. Dale la siguiente. Y ahí yo creo que muy tempranamente también salió esta idea está la idea de hacer un bulevar, pero ¿cómo activamos este bulevar? ¿Qué carácter le damos al bulevar? Y ahí en un inicio trabajamos harto de la mano con Sumo, está por ahí Sumo, y ellos vienen como del mundo de la museografía, ¿ya? Entonces para ellos era como sumamente importante que este bulevar tuviera como un cierto relato, y el relato, digamos, tenía que ver como con flujo, con fluidez, digamos, y ellos nos hablaban como del río, de qué significaba cruzar desde la escalera hasta la plaza. Y ahí nació como este como homenaje a cierto, como a Burle Marx, ¿cierto? Que no solamente es en el 1, sino que se empieza a perforar las losas también hacia arriba, digamos. Todas las perforaciones de las losas tienen que ver como con esta geometría.
Este esquema también tiene como distintas capas, no solamente los flujos, sino que también tiene la relación de los frentes comerciales, la relación de esos frentes comerciales con sus espacios de uso y goce, que son los celestes, y cómo en el fondo hay un primer tipo de circulación, obviamente, que es como la fluida, la directa, la que conecta un punto con otro, pero también cómo en el fondo este zigzagueo, y por lo mismo la onda del pavimento, va hablando de cómo se van tocando estos frentes y cómo va, en el fondo, de alguna manera, interactuando de una manera un poquitito más rica, no solamente estar cruzando de lado a lado, sino que en el fondo recorriendo todos estos espacios. Vamos con la siguiente. Bueno, y ahí aparece entonces esta idea del bulevar que efectivamente baja a un -1 y suavemente uno sube a esta plaza más residencial. Y ahí vamos con la siguiente, como que aparece esta idea del cuál es el piso de ciudad, ¿cierto? Nosotros también tuvimos la suerte de estar en Territoria también, que en Territoria el piso de ciudad, ¿cierto?, va desde el metro hasta un piso 4, ¿ya? O sea, diría casi 9 pisos de ciudad. Aquí, digamos, como estamos entre estaciones y no estamos debajo del metro, son casi estos 4 pisos que generan este flujo continuo. Sí, ese espesor del primer piso que nosotros hablamos va desde el -3 al 2. Del -3 porque contiene el supermercado, el -1 está el bike center, en el piso del bulevar en el fondo está todo el área del comercio, restaurantes, y luego ya en el piso 2 está la conexión con el cowork y como es el espacio un poquitito más público del área de las oficinas. Ya, por eso tenemos que meterle chala, ¿ya? Y estos son los 4 pisos que generan este piso de ciudad, ¿ya? Que es este loop continuo, o sea, si uno toma las escaleras y los núcleos, etcétera, esto es un continuo, ¿ya? Entonces, partiendo por el -1 que está allá, que es este bulevar comercial que va a estar lleno de restaurantes, hasta el 1 que es un piso más institucional, digamos, pero uno se conecta a través de escaleras, o sea, es bastante continuo el recorrer de estos 4 pisos, y este es el sistema que estamos hablando, sería nuestra interfaz en el fondo. Y como tercera dimensión, ya son 4, así que nos vamos apurando, tiene que ver con tocar el tema de los edificios mixtos, ya que es una categoría dentro de los edificios de arquitectura. Y a nosotros nos gusta mucho hablar de edificios híbridos más que mixtos, ¿ya? Porque si ponen la siguiente, digamos, los edificios híbridos, que es la imagen de los líquidos a la derecha, ¿cierto? Tienden a mezclar más las cosas, ¿ya? Las cosas tienden a tener cierta fricción, a diferencia de un edificio mixto, las cosas no se tocan, ¿ya? No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Claro. Por ejemplo, un ejemplo de un edificio mixto, yo creo que sería, por ejemplo, la Costanera Center, que está la torre de oficina, el mall al lado, digamos, y no hay cierta sinergia entre los dos. Y un edificio más híbrido, digamos, que está representado por esta imagen que es de Rem Koolhaas, ¿ya? Que un gimnasio en Nueva York muy, muy famoso que se llama el Athletic Club, que están estos boxeadores, ¿cierto?, saliéndose de la ducha comiendo ostras, ¿ya? Como que ese tipo de cosas pasan en los edificios híbridos, ¿ya? Y por otro lado, Koolhaas, que yo creo que es la persona que más ha estudiado este tema, habla mucho de cómo crear programas que generen sinergias a lo largo del día, ¿ya? O sea, cómo yo genero una actividad que tenga, ojalá, 24/7 de actividad, porque si hay una cosa que necesitan estos edificios es flujo y congestión, ¿ya? O sea, sin flujo y sin congestión, me imagino que todos habrán estado en Territoria, no funcionan, digamos. Si uno va a Territoria y está lleno, funciona, si no, no, es un edificio que no funciona. Bueno, y esto fue un ejercicio, digamos, de cómo hacer esa adyacencia, de cómo pensar cuál sea el uso 24/7. Es importante que el uso 24/7 es porque también hay un edificio residencial. Claro. O sea, no solamente está el resto de los programas, sino que está activado 24/7 por un edificio de vivienda. Y con respecto a las adyacencias programáticas o las sinergias programáticas, de alguna manera este esquema explica de cómo están tocándose o cómo están intersectándose cada uno de estos programas. Tenemos un edificio de oficinas que tiene casi 25.000 metros cuadrados de oficina, un residencial de 6.000 metros cuadrados, estacionamientos que son casi 600 estacionamientos, 550 si no me equivoco. Está todo el área de logística, supermercados, servicio, el bake center, la mini bodegas, que están básicamente en los pisos
edificios subterráneos, y todo esto en el fondo activado con el comercio, los restaurantes, con este bulevar, que es como el partido general del proyecto, y un elemento conector que nosotros llamamos Vertical Hub o Hub Vertical, que es básicamente un edificio de conexiones verticales. Esta es otra manera de entender el mismo secuencia de programas. En el fondo, lo mismo que expliqué antes, desde abajo hacia arriba están los estacionamientos, logística, el supermercado que está en un -3, los restaurantes y el comercio en el bulevar que están en el -1 y el 1, gimnasio, cowork, oficinas y el edificio residencial. Y para volver a entenderlo de alguna forma, en este sentido, como entender que claro, uno ve como la punta del iceberg cuando ve el edificio, y realmente hacia abajo hay una cantidad de información y de interacciones de los distintos programas que obviamente tienen que conectarse. Y para nosotros ese elemento del Vertical Hub que está indicado ahí en el centro es parte como clave de ir entendiendo la lógica de comunicación del complejo. Y por otro lado, entender que esta escalera que conecta desde Apoquindo, luego, pasando por todos estos programas, se transforma en una plaza que toca la escala digamos, del barrio de la Capitanía. Y aquí, en la complejidad de las circulaciones verticales, hubo obviamente un estudio de tráfico vertical, hay una relación un poco entre definiciones verticales como de seguridad, que son cosas, digamos, como de programas que son más dedicados, o necesidad, por ejemplo, del supermercado, de tener una conexión directa y dedicada al supermercado. Obviamente, el edificio residencial tiene su propia comunicación, y claro, el edificio de oficinas, de alguna manera, para tener cierto definición de seguridad, parten todos sus, que son estos rojos, parte desde el nivel bulevar, la comunicación pública, y hacia abajo se corta con los ascensores que van hacia los subterráneos. Estas, bueno, voy a pasar rápido, son las fotos del Vertical Hub. Como les digo, es básicamente un edificio de recorridos, de circulaciones y de ascensores, pero que tiene la idea como de tener esta presencia dentro del bulevar para poder generar esa relación entre las partes que son los programas y los usos del complejo. Este, por ejemplo, es el acceso dedicado al supermercado vía escaleras mecánicas, escaleras convencionales, y también con este uso del color, que la idea es ir como entendiendo la secuencia de flujo y de poder intuitivamente entender que hay ciertas jerarquías de acceso para los distintos programas. Claro, siempre nos preguntamos cómo celebramos el flujo en este edificio, cómo hacemos que el visitante, especialmente cuando vienes por primera vez, entiendas que de alguna manera este loop que mostrábamos en estos 4 pisos se entienda lo más literalmente posible. Eso es como es bien efectista esto, como decir, oye, entendamos realmente cómo funciona el edificio y tratemos que intuitivamente recorramos estos espacios públicos y démosle ciertas claves al visitante. Y aquí la última dimensión, que es la del diseño, que en el fondo la dividimos como en 3 grandes temas, que tiene que ver cómo abordar el edificio como sus obras civiles o la obra gruesa, que también tiene cierta complejidad, o sea, bastante complejidad. Todo por los programas, los distintos programas necesitan una grilla estructural, el supermercado funciona de alguna manera distinta a la que funciona un edificio de vivienda, por ejemplo. La dimensión un poco de los materiales o de cómo esto se materializa en el proyecto, cómo se le da cierto carácter, cómo se le da cierta identidad también a través de esos materiales, y la de la operación misma, que es básicamente la de la administración de este edificio, cómo se va a entender en términos más bien del dato duro también en ese sentido. Y aquí volviendo hacia 2020, creo que empezamos con el trazado y las excavaciones, nos da como la idea de la escala, de la dimensión de esta, como bajo la superficie, digamos, de excavación. Estos son casi 23 metros de profundidad de excavación. Y aquí también como las fundaciones nos permiten entender un poco como esta complejidad estructural, que en el fondo habla de una cierta dimensión, de una cierta robustez también con la cual el edificio se encaja dentro del terreno. Claro, ahí, si podéis volver al anterior, Lore, nos tocó algo bien divertido, que estábamos con la misma empresa que era Menayo Valle, que estábamos construyendo Urbana,
estábamos haciendo al mismo tiempo, un poquito desfasado, la Villa Panamericana. Entonces, el mismo ingeniero que compraba el fierro acá, compraba el fierro en Villa Panamericana y me decía, no entiendo, o sea, son los mismos metros cuadrados y acá es el doble que en Villa Panamericana. O sea, es literalmente el doble de fierro que en Villa Panamericana. Y tiene que ver, como nosotros, como se dice en el campo, como con la naturaleza del animal. ¿Ah? O sea, este animal que uno está obligado a poner distintos usos, el esfuerzo estructural, como decía la Lore, de poner distintos usos, de poner un supermercado en un -3, de poner el bike center, de poner la torre residencial, que es una torre, por ejemplo, que no tiene muros, es una torre con digamos, con marco, con columna, digamos. Todas esas piruetas arquitectónicas requieren mucho fierro. Y también requieren entender de que el diseño de algo así es muy distinto al de la Villa Panamericana. Se juegan dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que en la oficina tenemos la suerte de que diseñamos hartos programas. Y el problema de diseño en distintos programas es el nivel de control que uno tiene de las cosas es muy distinto. Y yo creo que es muy bueno entender cuál es ese control. Entonces, No, o sea, sí, pues, pero ese control también tiene que ver como con un encargo que tiene que ver con un estándar del proyecto. Claro. O sea, por ejemplo, este proyecto está pidiendo oficina que tenga una grilla estructural de 9x9, que es una grilla como de estándar alto. Está pidiendo que tenga alturas de piso a piso de 3,95 en las oficinas, de 3 metros de alto en el edificio residencial, que tiene un supermercado, que tiene los estacionamientos, que, o sea, va superponiendo una cantidad de capas que, por supuesto, no tiene una carga vertical continua, sino que hay muchos traspasos y bueno, fue un desafío hacer esta coordinación, también fue una aventura, como decía antes, esta manera de abordar el proyecto también desde la estructura. Y acá, ablandando el tema de la estructura y entrando un poco como al objetivo final del proyecto, como es un proyecto que básicamente se va a estar habilitando a posterior, hay mucho de lo que tiene que ver con los locales comerciales, con el look del proyecto, con la manera en que en el fondo se va a ir recorriendo este bulevar que todavía no está presente en el proyecto. Falta un rato, un tiempo, esperamos que ya a fin de año empiece a activarse, pero tiene que ver como con este carácter que empieza a tener vida una vez que entren en juego cada uno de los operadores que van a estar funcionando en el complejo. Voy a ir pasando las fotos también. No sé, Pato, si quería hacer algún comentario. El único que está todavía en obra, entonces lo que ven cerrados son locales, para que no es una boca de lobo. Claro. Sí, no, y también entender que desde el punto de vista como de los materiales o desde el punto de vista como de las terminaciones, como hay mucho metro cuadrado por habilitar, la verdad es que nos dedicamos en este minuto como a vestir el proyecto en aquellos aspectos que parecían para nosotros fundamentales del espacio público. Básicamente es el suelo y el cielo de este bulevar y a esta cinta en el fondo que va recorriendo con este color y va indicando por dónde seguir, digamos, como quien sigue el camino amarillo, quien sigue la baranda naranja. Entonces nos importaba mucho tener como este carácter del material noble, o sea, el pavimento es un granito que también tiene todo un diseño, voy a mostrar más adelante algunas láminas. Y antes de seguir, no sé, también el tema como de la fachada, que estos son esquemas anteriores, pero que sí desde un principio estuvimos pensando que esto se tenía que entender como una unidad, que la fachada iba a trabajar como el traje que en el fondo cubría o albergaba un solo proyecto y no estar como dividiendo el proyecto para entender sus usos, sino que en el fondo entendiéndolo como un solo elemento. Sí, perdona, Lore. Sí. Trabajamos como el concepto, nosotros hablamos en la oficina como de la prenda mínima. ¿Cuál es la prenda mínima para que un edificio de este tipo quede bien vestido? Independiente que después, digamos, le pongan, qué sé yo, la corbata de lunares, no sé, más estrambótica, pero que aguante la vestimenta. Entonces, en ese sentido, la fachada, obviamente, es parte de esa prenda mínima, y es una fachada, obviamente, darle la siguiente, que tiene una cierta performance, digamos, que es como súper pragmática en relación al norte, poniente y oriente, y cómo va subiendo en distintos estratos. Y después dijimos, bueno,
que es lo que es parte de esa prenda mínima, también es un buen piso y un buen cielo nomás. Si al final el resto lo va a completar los operadores. Claro, y ahí aparecen como este tipo de detalles que en el fondo un perfil J que le llamamos, que es un perfil, una extrusión de aluminio continua. Sí, teníamos poco presupuesto también para efectos del muro cortina y con tantos metros cuadrados de fachada. Claro, porque que se ve robusto, que esperamos que envejezca bien. Eso. Esto es lo que le comentaba antes. En el fondo hicimos un ejercicio bastante largo y de harta dedicación en relación a la composición de este elemento que es el suelo, que pensamos que en el fondo iba a generar como una identidad específica para el proyecto, para este bulevar, que tiene una composición de distintos granos, de distintos píxeles, que vamos trabajando la curva. Se hicieron hasta estudios paramétricos dentro de la oficina para poder trabajarlo. Parece en un principio bien difícil agarrarle la mano en obra, pero después empezaron a tener una rendición de metros cuadrados instalados mucho mejor y claro, estas son parte de las láminas, estos son directamente láminas de detalles de obra, con la idea de ir jugando con estas curvas e ir ablandando un poco el carácter espacial frente a este edificio como tan geométrico, tan como estructurado. La idea era como ir buscando este camino con el diseño del pavimento. Y también con el diseño del cielo, que también buscamos otro material natural, es madera termotratada, algo que nos costó bastante también en términos de presupuesto, pero que logramos en el fondo como dejar estas dos capas ahí, como los lienzos, para poder recibir luego toda la actividad y todo el mobiliario urbano y qué sé yo, todo lo que va a activar de alguna forma y le va a dar color y le va a dar como en el fondo la experiencia final de este bulevar. Ahí va el bar. Claro. Aquí debería ir un bar. Tengo unas fotos de interior y bueno, terminando con la presentación un poco como volviendo a la impronta como urbana del proyecto y poder como entender cómo aparece o emerge un nuevo como pieza urbana en la ciudad. Y eso, pues darles las gracias a todos los que están acá por la presentación y también a todo el equipo que participó en este proyecto. Presentación de Patricio, Lorena y Móvil. Lo que no mostraron ellos es la cantidad de horas, de reuniones, de coordinaciones, de trabajo. La verdad que 7 años probablemente parecen mucho y se hacen poco. Y el único problema de los usos mixtos es que uno tiene que regular su impaciencia por ver el proyecto listo y las soluciones que se van proponiendo, tratar de verlas confinadas. Yo quería partir preguntándoles un poco, porque la verdad es que tengo algunas preguntas, pero cuando uno ve la presentación te surgen una serie de consultas. Usted hablando de un ecosistema donde Callison RTKL era la vertical, ¿no es cierto? Y es un fenómeno creciente. Quiero decir que nosotros salimos segundos en este concurso, así que esto no es súper fácil, ¿eh? Pero la verdad que se entiende que nos hayan ganado. La verdad que el proyecto es espectacular. Un poquito más lejos ya, que estoy medio resfriado. Oye, no, a ver, respecto al tema de la oficina de Callison RTKL, quiero preguntarles un poco cómo manejaron ese proceso, cómo entran ellos. Algo contaron ustedes recién. ¿Cómo ven la participación de las oficinas nacionales en ese proceso? Porque la verdad es que crecientemente todos los proyectos complejos y de mayor envergadura en Chile se están haciendo en combinación con o asociados con oficinas internacionales. Y lo otro también entender de este proyecto que llega hasta detalles que no son los típicos detalles de una oficina internacional, sino que uno alcanza a captar como
un grado, no quiero decir de calidad, porque suena como que, pero hay una impronta local muy potente, digamos, y que nos habla probablemente mucho de la oficina de ustedes. Quiero saber hasta dónde llegó Cali-Zona RTKL, cómo balancearon ese trabajo, partiendo de la invitación, ¿no es cierto?, probablemente ustedes le hacen a participar. Eso. A ver, para nosotros fue bien interesante. Este fue nuestro tercer proyecto con ellos. Y como todas estas empresas grandes, que no sé, pues trabajan, hoy día es Arcadis, piensa que Arcadis absorbió a CRTKL, o sea, son 5.000, 10.000 empleados, digamos, una cuestión de loco. Tiene mucho que ver con quién te toca trabajar, ¿ya? En este caso yo creo que tuvimos dos suertes muy grandes. Una que parte del pedido, digamos, del concurso original era que tenías que ir con una oficina de afuera, ¿ya? Entonces la invitación vino de nosotros hacia ellos, que eso es muy distinto que cuando te invitan a bailar que cuando te invita otro a bailar, ¿cierto? Claro, pero anterior, o sea, lo que estaba diciendo es que anteriormente ya habíamos hecho la clínica Las Condes con ellos, en que nosotros básicamente lo que hicimos fue atajar, digamos, a este monstruo gringo lo más posible, y éramos unos cabros chicos y yo creo que hicimos lo mejor posible. Después nos tuvimos una segunda oportunidad que fue la clínica Bupa, que tuvimos una muy buena química con ellos, trabajamos muy de la mano. Y este tercero que fue que nosotros los invitamos a ellos. Entonces se da esta oportunidad que primero nosotros los invitamos a ellos, segundo nos tocó un equipo súper agradable, con un chileno, siempre hay un chileno metido adentro, Pat Mandiola, que está nombrado ahí. Entonces nosotros desde un principio le dijimos, mira, nosotros no estamos para tropicalizar un proyecto americano, porque creemos que cuando uno hace eso, finalmente no hay química, sino finalmente estas cosas creo que cuando te tiene un socio uno se tiene que llevar bien en lo arquitectónico, eso es lo primero. Cuando no te lleváis bien, está todo mal desde partida. Entonces, acá se dio eso, que nos llevamos muy bien. Y después, yo te diría que trabajamos el concurso allá, de hecho. Nos fuimos nosotros para allá, hicimos los workshops, los primeros los hicimos en conjunto, y después ellos fueron súper respetuosos de dejarnos ser, y ellos darnos como todo el soporte, yo te diría más de, qué sé yo, lo que ellos le llaman el materials management, que son cosas que acá el expertise no hay acá, digamos, de circulaciones verticales, todo un expertise que ellos lo saben hacer muy bien y que para estos proyectos son tremendamente importantes. Así que Raya para Suma yo creo que fue bastante lujosa nuestra colaboración, que es difícil, porque sí, no es sencillo. Y no es fácil, digamos. No es fácil, pero se ve aquí que ustedes fueron muy activos en el diseño. Lorena. No, yo solamente acotar que en el fondo como ya llevábamos tanto tiempo. Otra pregunta. No, pero que quería como acotarlo. Como ya, es que yo creo que es importante cuando tú llevas una relación más larga de trabajo, nosotros adoptamos una metodología de trabajo conjunta y eso facilita mucho las cosas. O sea, y el ser activos de vuelta tiene también que ver con eso. Exacto. Te quiero hacer una pregunta. Pato mostró las fundaciones de esa cosa que no se ve todos los días, ¿no es cierto? Ese tremendo forado urbano, y hablaba de la cantidad digamos, de acero que se usa en un proyecto de ese tipo. Yo les quiero preguntar un poco, estos edificios generan impacto, ¿no es cierto? Tienen un impacto sobre la ciudad, tienen un impacto sobre la comunidad donde se insertan y por tanto el aterrizaje es fundamental, pero uno tendería a pensar que estos edificios generan procesos, ¿no es cierto?, que no dan otro tipo de edificios. O sea, tú hablabas de adyacencias y un edificio híbrido. Un edificio híbrido genera impacto en la ciudad o un tipo de impacto que no generan distintos destinos agrupados en esa lámina que tú hablabas del uso mixto. En este caso en particular, cuando uno hace un edificio que va a tener impacto, con este caso, digamos, hay un cuidado en que la materialidad, en que la forma del edificio, los valores,
me imagino que, por ejemplo, la flexibilidad o lo dinámico que sea el edificio o la manera que se pueda adaptar a futuro a otros usos eventualmente tiene que haber sido parte central de la discusión. Quería que nos contaran un poco de cómo manejaron ese impacto y el propósito que tiene el edificio en sus distintas fases de vida, digamos. Sí, bueno, un poco lo explicamos en relación como al estándar y la flexibilidad estructural. O sea, tener una grilla de 9x9 te permite bastante mano, digamos, para poder definir ciertos layouts o definir cantidad de roles de oficinas, qué sé yo. Por otro lado, se pensó y siempre hubo como un pensamiento más allá, como decir, ¿qué va a pasar 50 años más en el proyecto? Y entender, por ejemplo, el edificio residencial tiene 3 metros de altura de losa a losa, pensando que en algún minuto podría ser oficina o podría ser un cowork o se podría, no sé, reinventar en ese sentido. Y por otro lado, pensar, bueno, la flexibilidad es cara, digamos, también. Por eso. O sea, también entendiendo un poco como los recursos que se tenían y entendiendo cuáles eran los programas que sí o sí ya estaban como con cierta cabida más o menos segura. Por ejemplo, el supermercado, que te genera unas luces distintas, una altura distinta, los locales comerciales. O sea, tiene una cantidad de definiciones estructurales que vienen dadas de la flexibilidad base programática, de poder mover un local para un lado, poder mover, o sea, al final sabemos que, por ejemplo, todos los proyectos comerciales uno está moviendo tabiques todo el día porque finalmente no sabes dónde va a terminar un local o dónde va a empezar el otro. También el tema como de las circulaciones, los accesos, entender que en el fondo de alguna manera se tienen que ir enganchando, no solamente dedicados, sino que también compartidos. Y eso igual es un desafío importante. Y seguramente la elección de los materiales y de la estructura, el tipo de estructura, a ver, o sea, este es un cliente que los dejó hacer un montón de cosas, digamos, porque al final también, creo que ustedes lo mencionaron, que los proyectos tienen mucho que ver con el diseño, pero uno también tiene que estar acompañado con alguien que te deje hacer, digamos. Y en ese sentido se ve que hubo una búsqueda, un edificio que fuera memorable y que además tuviera una materialidad que soportara el paso del tiempo. Pato, te quiero hacer una pregunta sobre el tema que me pareció súper interesante, la diferencia que existe entre un edificio híbrido y un edificio uso mixto, porque no he escuchado, así que lo podemos llevar a... Puede ser una definición nueva sobre cómo armar los edificios, pero tú hablaste de la adyacencia y cómo se mezclaban estos usos mixtos, digamos, o edificios, o cómo se mezclaban los distintos usos en un edificio híbrido. Te quiero preguntar, después mostrar un esquema que es súper interesante, que es ese esquema como de las proximidades, digamos, o adyacencia, y ustedes muestran, ¿no es cierto?, que las oficinas tienen una relación con, por ejemplo, el coworking, pero también con los estacionamientos, y es importante entender cuál fue la estrategia en términos de aprovechar esta condición de uso híbrido para mejorar la performance del edificio en términos de los usos de cada uno de los espacios y de la activación de los espacios, porque también, como dijiste, en un uso mixto, el tema de la activación 24/7 de los espacios, especialmente los espacios públicos, críticos. Entonces quería saber un poquito, o sea, entender, para que le cuentes a nuestros colegas, cómo se administró o cómo se ubicaron esos espacios para generar el mayor impacto sobre todo en las áreas públicas de los edificios. Sí, mira, yo te diría que en un uso mixto, voy a hacer la comparación con un hospital, que nosotros también hemos hecho harto hospital. Entonces, en los hospitales, las adyacencias son como bastante pragmáticas, hay ciertas cosas que tienen que ir y funcionales, tienen que ir con un pabellón, tiene que ir con una sala de esterilización, te fijas, en línea directa. La urgencia tiene que ir con no sé qué, o sea, en un uso mixto no existe eso, ya no existen esos must, o sea, tú tienes cierta libertad de hacer las mezclas que a ti te parezcan, es un poquito más esotérico en ese sentido. Y te lo pongo en el siguiente plano, es más esotérico porque yo creo que en un uso mixto sí está todo supeditado al espacio público interior que tú inventes, ¿ya? Yo creo que esta idea del bulevar que conecta todos los estamentos más públicos que tiene el edificio, desde el -2 hasta el 4, y que va tocando todos los diferentes programas, yo creo que es un buen punto de partida pensar las adyacencias
desde esa visión. Obviamente los americanos, digamos, son bastante expertos en ese tipo de adyacencias más que uno y nos ayudaron harto. Pero acá yo creo que también es importante los usos mixtos, como entender los ADN que tienen los usos mixtos. Este tiene la gran gracia o la gran novedad que hay vivienda, ya que porque tu territorio no tiene vivienda. Entonces, ahí es cuando ciertas cosas también empiezan a estar en conflicto. Entonces, al igual que en un hospital, el doctor no quiere toparse con un paciente porque no quieren, y tú tienes que preocuparte de eso. Hay ciertas horas y ciertas cosas de la vivienda que no quiere toparse con la fiestoca que va a haber abajo en el bulevar, ¿te fijas? Entonces, tiene como eso, de entender muy bien cuál es tu espacio público y entender también cuáles son los conflictos para no tenerlo. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? ¿Ven? Ya, porque a mí me interesa más que se hagan preguntas al público. Es una última pregunta que tiene que ver con la visión urbana. Y ustedes mostraron la norma, ¿no es cierto? Y la norma, de alguna manera, a veces la norma nos ayuda, a veces nos complica la vida, normalmente nos complica la vida, sin hablar de cómo pasamos por las municipalidades para aprobar el tema. Pero, en definitiva, en este caso, da la impresión de... Hay un corte que es súper interesante, que muestra cómo el edificio se va escalando hacia un barrio de casas de 2 pisos. Pero no solamente se va escalando, sino que además en ese mismo corte ustedes van trabajando con el landscape, generan una especie de cascada verde hacia la zona de atrás. Quería, Lorena, que nos contaras un poco, porque sé que lo trataron, fue la partida, ya hablaron, le dedicaron mucho tiempo a ese primer piso, a ese elemento que conecta, le pusieron un nombre que no me acuerdo, pero quiero que nos cuenten un poco el cómo manejaron esa verticalidad, este animal que es grande respecto a un barrio y un poquito entender cómo ese corte se tradujo en el proyecto final, porque me dio la impresión que era un corte inicial, no sé si quedó exactamente igual. No, ese corte inicial tenía la intención, como tú dices, de que fueran unas terrazas verdes, ¿ya? Bueno, en algunos casos sí hay un paisajismo asociado, pero en otros no se logró finalmente. Pero sí, ese escalonamiento, que un poco tiene que ver cómo el edificio se posiciona frente a la ciudad y cómo el edificio también se mira a sí mismo. Tiene esas dos como condiciones, esos aterrazamientos hablan como de la complejidad en la cual, si bien yo no estoy en el edificio residencial, sí estoy en el de oficinas, pero tengo la percepción de que está ahí. Tiene como esa intención. O, por ejemplo, la primera terraza, la terraza que está en el piso 2, es una terraza que está casi en el piso 1, pero no está, pero es parte de eso, está integrado como a nivel urbano, está como incorporado, es como un gran balcón en la avenida como metropolitana que nosotros como definimos Apoquindo. Entonces eso responde a tu pregunta. O sea, súper. Además, ese volumen que sale, que tiene los 2 pisos y que ustedes comentaban que tenía una escala parecida a los árboles de la embajada de ¿cómo se llama? Esa no es Australia, es Holanda, ¿no? Holanda, y que fue en materia de otro concurso también. La verdad es que les quedó increíble. Yo le pasaría el micrófono al público porque la verdad que creo que es mucho más interesante saber. No, tengo una pregunta desde el punto de vista práctico. En este proyecto que es de uso mixto, donde van a convivir oficinas, departamentos, supermercados, el bulevar, con qué sé yo. La pregunta que tengo es cómo solucionaron el tema a nivel de estacionamiento. O sea, ¿cómo lidiar con que vengo llegando a mi casa y no me topo con el camión del supermercado? Te estoy inventando. Es cómo se soluciona eso, si fue una parte compleja, si tienen estacionamientos separados, accesos separados, por dónde acceden. O sea, me quedé pegada con la imagen del camión del supermercado y yo queriendo llegar a mi casa. Lo más complejo de todo es el tema camiones, ¿ya? El tema camiones es lo más complejo de todo, porque tiene un patio de camiones que está en un -3, que es grandote, así caen camiones de 3/4, con mucho flujo, porque está Jumbo ahí. Entonces Jumbo tiene un flujo más o menos importante de carga-descarga, más todos los locales que son de comida. Entonces tiene ahí en el corazón del proyecto este patio que debe tener unos
600 metros, una cosa así, grandote, que curiosamente la municipalidad nos exigió que entrara por Avenida Apoquindo. O sea, los camiones y los autos entran por Avenida Apoquindo con corredor de Transantiago, pero hay que hacer caso nomás, como se dice antes. Y los estacionamientos, en el fondo, mira, yo creo que va a tener que ver mucho con administración, ¿ya? La operación va a ser clave, seguramente va a haber un operador de parking. Hoy día está pensado que Jumbo tiene un piso, después Residencial tiene otro piso, y finalmente oficinas tienen 3 pisos más abajo. Pero hoy día, como conversábamos con Pablo antes, también la operación está mucho más flexible. O sea, si tú hoy día vas a Nueva Las Condes, los últimos 2 pisos están vacíos. O sea, la gente cada vez ocupa menos el auto en lugares centrales. Por lo tanto, la gente que, por ejemplo, renta una oficina, de repente no se le llenan los estacionamientos. Entonces, le gusta arrendar esos estacionamientos. Entonces, yo creo que va a tener una operación más flexible, ¿eh? Pero son esos dos componentes: mezclar la operación, que es grande, digamos, es dura y está en el corazón del proyecto, con los estacionamientos normales de todo proyecto. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, primero que todo, agradecerles la capacidad que tienen de algo tan complejo, conversarlo tan simple. Eso es lo primero que me gustaría agradecerles, pero de sobremanera. Lo segundo, me llama mucho la atención cuando hacen conceptos y hacen hincapié en el tema del flujo. Siempre el modernismo nos ayuda, Burle Marx, maravilloso. O sea, bien, me gusta. Ahora bien, hay una cuestión, generalmente haría preguntas más inteligentes, pero resulta que en mi cabeza hay una palabra que no deja de soltarme, que es shaft. Entiéndase lo siguiente entonces. Cuando el flujo de la energía, entiéndase, agua potable, alcantarillado, electricidad y todo lo demás, se cruza, como en un cuerpo, obviamente los sistemas nerviosos, qué sé yo, están todos interactuando. Me gustaría saber cómo lo hacen. Me gustaría saber a quién recurren y si es que ustedes mismos están en esas coordinaciones de proyecto, porque la verdad, cuando uno desarrolla un proyecto es tan relevante que incluso por esas cosas podrían caerse algunas ideas maravillosas, digamos. Así que eso. Este es un proyecto bien especial en ese sentido, porque es un proyecto que la licitación se hizo en plena pandemia, ¿ya? Y por lo tanto, como era plena pandemia, este fue un proyecto que se cerró por administración, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos hecho todos los documentos de construcción, y como la pandemia, los precios, 2020, estamos hablando por ahí, los precios eran insoportables. Yo creo que en fondo, la gente que estaba haciendo el gerenciamiento, Proyecta en este caso, decidió adjudicar por administración, ¿ya? Y cerraron a fardo cerrado, como se dice en el campo, ¿ya? Eso quiere decir de que todos nuestros planos eran como un dato y había un Excel que había que guiarse, cosa que para uno como arquitecto es terrible, porque en el fondo parte el partido al minuto cero nuevamente. Y eso significó que la coordinación la hiciéramos en la obra, ¿ya? Sí. La mayoría de las coordinaciones las hicimos nuevamente en la obra. Sí. Y fíjate que uno cree, porque nosotros estamos bien acostumbrados a hacer coordinaciones o sea, complejas, digamos, y aquí fue como, bueno, no había un proyecto de iluminación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tiramos por los cables por fuera nomás. Y ya vamos tirando los cables por fuera y nos costó mucho, yo te diría, los primeros 8 meses, nos costó mucho hacer sinergias con la constructora. Y en algún momento fue como, ya sabéis que si no nos juntamos, y estamos por administración, o sea que ustedes no van a perder plata, digamos, nosotros tampoco deberíamos perder plata, esto va a ser un fracaso. Y ahí recién empezamos, yo te diría que a tomar decisiones más sensatas y a coordinar el proyecto en la obra, ¿eh? Y se hicieron muchos cambios, no fue un proceso interesante. Ahora es súper estresante porque, claro, uno está, cuando uno hace un proyecto por suma alzada, que uno va a la obra a revisar lo que está en el plano, hay
aquí no era tan así, era llegar a un precio, siempre era llegar a un precio. Entonces uno, no sé cuántos planos hicimos, millones de planos, porque el plano al fondo se entregaba a la constructora decía, no, muy caro. Entonces nos decía, pero ¿por qué no hacemos esto? Otro plano, hasta que llegábamos a precio. Así que fue un proceso particular, pero interesante. Pero ahí te aprobaron un montón de adicionales, me imagino, ¿no? ¿Ellos, la constructora? No, nosotros. Sí. No, si nosotros estábamos ahí, la adicional son Andrea Crestani, que está ahí. Súper interesante lo que hablaron en algún minuto, un par de láminas de la definición del programa. Y yo, porque da la impresión de que en el fondo les tocó definir gran parte del programa por su punta. Pero quería saber eso, cuánto estaba designado en el concurso, lo que se pedía, cuánto fue apareciendo durante el desarrollo del proyecto, cuánto apareció al final porque cambiaron las condiciones del mercado y te pidieron más oficinas o menos, y cómo se fue metiendo eso en una obra que partió, o sea, entre el concurso el 18 y las fotos de la construcción en el 20, o sea, no fue tanto tiempo para definir eso, o si se definió después cuando estaban construyendo, cómo fue ese proceso de definición del programa, que lo encuentro súper interesante como desde la parte de los arquitectos. No sé si el mandante lo esperaba, ciertos programas que ustedes los propusieran, o al revés, o los van sugiriendo, o partido en Estados Unidos. Como que esa historia me interesa. El programa de base, o sea, hay como, no sé, por decir, programas anclas que siempre permanecieron. Las oficinas siempre estuvieron. No sé, el edificio de vivienda en un principio era un hotel, pasó por un centro médico y terminó siendo edificio de vivienda. O sea, ese tipo de cosas sucedieron. Se incorporó, no sé, en el concurso se pedía un cine, un auditorio, y esto terminó siendo el supermercado. Esas definiciones fueron dadas por el mandante, o sea, fueron ellos revisando cómo era la necesidad como comercial del proyecto para poder ir definiendo las áreas y los usos. Obviamente sí hay ciertos programas propuestos en el sentido más bien de los espacios comunes por parte nuestra, pero los programas más duros, o sea, los restaurantes, los locales comerciales, siempre fueron parte del programa. No me acuerdo de qué otros programas cambiaron, pero los que te estoy nombrando son como los más emblemáticos, digamos, de cambios, que fue como ya, no va al cine, vamos por el supermercado, no hay hotel, hay vivienda. Ese tipo de cosas sí suceden, y además un proyecto que lleva un proyecto que se desarrollaba hasta ahora en 7 años, el proyecto en diseño, ya no me acuerdo cuánto nos tomó desde el concurso hasta los actos de licitación, que empezaron como el 2019, 20, creo que, claro, en pandemia entregamos los actos de licitación. Entonces, claro, pasa harta agua bajo el puente, que son decisiones estratégicas en relación también al contexto económico en el cual se está avanzando. Solamente complementarte, Lore, que yo creo que también ahora empieza otro partido, ¿no? Que en el fondo otra temporada, la nueva temporada, que es que esta cuestión se llene, ¿ya? Y un poco nos tocó eso también cuando trabajamos en territorio, ¿eh? Que si llega mañana, qué sé yo, pues Mac y quiere poner su flagship no sé cuánto en Urbana, hay que meterlo nomás. O sea, claro, entonces estos edificios tienen que ser muy flexibles, tienen que aguantar, no sé, que sorpresas, por decirlo menos, ¿eh? Bueno, la pregunta mía va por el lado de la eficiencia energética. Ustedes en este proyecto hacen convivir, en este concepto de mixto con híbrido, varias funciones. Hay a lo menos 5 funciones que están conviviendo en este proyecto. Y cada una de estas funciones tiene por aterrizarlo de alguna manera, un consumo de energía distinto, ¿ya? Con necesidades diferentes. ¿Cómo fue la exigencia que tuvieron para poder que este proyecto fuera eficientemente, energéticamente, que fuera eficiente, y que el consumo de energía para cada una de las funciones lo pudieran resolver de manera bien hecha? Eso por un lado. Lo otro, que va por otro lado, esta coordinación de la arquitectura con todas las otras especialidades, no sé qué software ustedes ocuparon. Hoy día
uno se da cuenta que la parte de arquitectura puede funcionar muy bien en BIM, pero la experiencia mía es que veo mucho a veces la parte de cálculo, otras especialidades que a veces se complica al trabajar con BIM o, qué sé yo, en el Revit. Una pregunta un poco doméstica, pero lo primero, el tema de eficiencia energética, ¿cómo lo enfocaron? Ya si este edificio va a optar algún tipo de categoría, ¿ya?, de eficiencia. Y un poco lo otro, los software, ¿cómo fue esa coordinación para que no hubiera tanta interferencia? Eso, y las felicitaciones, porque una obra tan grande como esta y tan bien hecha, la verdad que en Santiago hay pocos de este tipo de proyectos que se realizan, y cuando se hacen, pucha, aquí está muy bien hecho, muy bien pensado. Así que las felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, mira, parto por lo último. A ver, respecto, claro, es una obra en BIM completa. Nosotros estamos bien acostumbrados a trabajar en BIM y trabajar en esta cosa que se llama 360, que en el fondo trabajáis como el modelo vivo y todo arriba en el modelo. Y en general nosotros tratamos para este proyectos complicados, complejos, no complicados, de trabajar con calculistas que hayamos trabajado, que tengamos cierta confianza, ¿no? Aquí trabajamos con BMW, que hemos trabajado varios proyectos juntos, y sabemos que ellos trabajan muy bien el BIM. ¿Por qué? Porque no hay peor oficina estructural, y perdón si hay alguna estructural acá que estoy pisando algún callo, que te dicen que trabajan en BIM, pero finalmente no trabajan en BIM, y que no sacan los planos del BIM, ¿ya? En general los calculistas, cuando sacan los planos, digamos, cuando conversan contigo con el BIM, pero su proceso no está metido el BIM, y tú finalmente, la coordinación de ellos está trabajando en AutoCAD, los dibujantes están trabajando en AutoCAD y sacan sus planos de ahí, quiere decir que dejó de coordinar contigo hace mucho rato, ¿ya? Y tienes mucho error. En cambio, cuando él saca sus planos de BIM y tú estás trabajando en BIM, ya estás conversando de buena forma. Y en este caso es así. Nosotros hemos trabajado varios proyectos con ellos y nos aseguramos que sea así, y siempre preguntamos que sea así, para tener como esa tranquilidad, porque finalmente los errores aquí se pagan caros, con esta cantidad de fierro y hormigón. Eso es lo primero. Después de eficiencia energética, este edificio LEED, ¿ya? LEED creo que es Gold, ¿o no? No sé, Diego, no sé, sí, es Gold, sí. Que en algún momento, fíjate, era todo el edificio, pero en algún momento el edificio residencial lo tuvimos que sacar, ¿ya? No nos dio, esa es la verdad. No nos dio por temas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenía una fachada que estaba muy complicada, que es la fachada como poniente, la punta poniente, que no nos daba para hacerlo. Pero lo que sí hicimos fue un trabajo como bien minucioso con las fachadas, ¿ya? O sea, con las fachadas en el sentido de que son fachadas que responden muy bien al asoleamiento, ¿ya? O sea, se tiene una estrategia pasiva que funciona bastante bien. Y respecto de la energía que tú preguntas, claro, no hay nada muy sofisticado, pero sí lo que hace el edificio es que en el fondo aquí me puedo estar equivocando tremendamente porque no soy tan técnico, pero en el fondo todo el sistema de enfriamiento, tanto estos intercambiadores de calor que sí en el fondo hay sinergias con el edificio residencial, en el fondo, porque tienen como timing distinto. Uno necesita frío, uno necesita calor, esas cosas se aprovechan unas a otras. Y yo te diría que eso son como las dos grandes jugadas del edificio, en el fondo pasivo, y también en el tema energético. Mi pregunta va un poco por lo que dijiste, Patricio, sobre esto de llenar el edificio. Como que este tipo de proyectos es súper particular y como que ya existe Territoria, el MUT, está también ahora el Urbana Apoquindo, está el Parque Arauco. Como que mi pregunta es, ¿cuántos proyectos de este tipo resiste la ciudad? ¿Cuántos resiste la Avenida Apoquindo? ¿Cuántos resiste Las Condes mismo? ¿Cuántos resiste Santiago? Como que en algún momento este tipo de proyectos como que no se van a poder seguir construyendo más allá de la contingencia económica. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la demanda? Claro. Pablo.
No. O Diego, no sé. Pero... Sí. Hola. Oye, yo voy a contestar. Yo siempre pienso que estos proyectos de uso mixto son como agarrar una manzana, de una manzana que fue desarrollada por condominio, y reestructurarlo en base a un espacio público. Entonces la demanda al final caben muchos proyectos de uso mixto como terreno ahí en la ciudad, porque aquí cabía las oficinas, hay 2 torres oficinas y una torre de departamento que podrían haber estado siempre ahí. Así que esa es la demanda. Entonces, la demanda, estos terrenos tienen que responder a la demanda de alrededor. Pero caben muchos, así que ánimo. Oye, yo quería agregar algo, perdón, porque no soy el entrevistado aquí, pero una súper buena pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que es una ciudad de uso mixto? Porque al final esa es la pregunta. Y no todos los proyectos van a ser proyectos que van a tener un componente comercial, van a tener un componente de residencial, van a tener un hotel. Pero después de la pandemia todos aprendimos que queríamos probablemente vivir, trabajar, aprender, hacer deportes cerca de. Y yo creo que la pregunta entonces es, ¿por qué las normas no nos dejan hacer una ciudad de uso mixto en todas partes? Porque finalmente los que se ven beneficiados son normalmente los barrios que entienden lo que es un proyecto de uso mixto, lo promueven, como puede ser la Avenida Las Condes, a pesar de que Las Condes está tratando, ¿no es cierto?, de limitar las cosas, pero finalmente la pregunta yo creo que esa es ¿por qué se da en un proyecto de esta calidad en este barrio y no se puede transmitir el vivir en uso mixto o en uso híbrido como hizo Pato y hoy día lo aprendí, así que lo voy a hacer una idea mía también en nuestra oficina. ¿Por qué no podemos vivir en uso híbrido? Porque la verdad es que la pregunta es ¿por qué la gente no puede tener la libertad de vivir como quiere? Y en ese sentido, creo que la gente va a preferir irse a proyectos de este tipo que seguir viviendo en otros lugares. Y solamente un dato, en Estados Unidos los proyectos de uso mixto que tienen oficina arriba pagan un 18% más que un edificio standalone de oficina sobre un proyecto de uso mixto. Y eso te habla solamente, y eso tiene que ver con el uso, digamos, con la cantidad, ¿no es cierto?, de espacio, la vacancia que tiene un edificio, ¿ya? Así que yo creo que es difícil decir, hay un límite, no todos van a ser iguales, pero probablemente es una forma nueva de vivir donde debiéramos estar súper abiertos como ciudad digamos, aceptarlo. Yo quería agradecerle. Deja pasar un último aviso. Sí, no, perdón. Porque es una causa que es importante decirla. Yo creo que estamos buscando adeptos, cada vez más adeptos a la causa. Yo creo que hay una tiranía de la densidad en las regulaciones. Yo creo que la densidad es un error garrafal. Pensar que la ciudad tiene densidad. O sea, es mucho más interesante en la ciudad pensar que tú solamente tienes constructibilidad. En unos metros que poner, digamos. Y ojalá que tú dentro de esos metros puedas hacer lo que quieras. Porque en el fondo cuando tú piensas en la ciudad en densidad, te pasa eso, que en el fondo tú limitas la manera de vivir de las personas, digamos. Y en el fondo y el mercado se limita por eso mismo, porque ¿qué es lo que hace todo inmobiliario? Y todos que trabajan en el mundo inmobiliario lo saben, es que hagamos los departamentos más chicos para que metamos la mayor cantidad de oficinas que resiste el mercado para hacer los departamentos más chicos que pueda, ¿ya? Y eso es como no tiene ningún sentido. O sea, las buenas ciudades son ciudades de uso mixto. Basta ir al otro lado de la cordillera nomás para verlos. Exacto. Oye, bueno, yo quiero agradecerles una vez más a Móvil, que nos hizo esta presentación increíble, a Lorena, a Patricio, al resto de la oficina de Móvil, que también hemos estado en otras conferencias conversando justamente de uso híbrido ahora, así que vamos a cambiar. Quiero agradecer también cómo nos presentaron esto, porque lo presentaron una lógica como académica y le dan mucho valor a la presentación. No es una presentación de una inmobiliaria, fue una presentación de arquitectos hablando de un tema que tiene un fondo comercial, obviamente, pero sobre todo nos presentaron un proyecto que tiene impacto sobre la ciudad, sobre la comunidad donde hace este soft landing, donde aterriza, y sobre los usuarios finales que esperamos que sean más contentos en el futuro que los usuarios de un proyecto de un solo uso. Así que muchas gracias en nombre de la OA, de Ática, que también nos
auspicia este ciclo. Por suerte no me equivoqué de nombre y eso. Así que muchas gracias.